Esta es una película de estudio de estilo bíblico. Ore por el Espíritu Santo para que lo guíe, luego abra su Biblia y siga. Estén atentos hasta el final para recibir un mensaje urgente. Alabado sea Dios siempre. Después del diluvio, y después que Noé y sus hijos y sus esposas salieron del arca, había un hombre engendrado por su nieto Cush, que se llamaba Nimrod. Fue un poderoso cazador ante el Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, el poderoso cazador ante el Señor, y el comienzo de su reino fue Babel, lo que significa confusión. El nombre Nimrod significa rebelión. Nimrod era un rebelde contra Dios, y como líder del reino de Babel, Nimrod también estaba conectado con la construcción de la Torre de Babel. Y dijeron, vamos, edificamos una ciudad y una torre cuya cima llegue al cielo. Según el historiador Josefo, Nimrod dijo que se vengaría de Dios si tuviera la intención de ahogar al mundo nuevamente, y construiría una torre demasiado alta para que las aguas no pudieran alcanzarla, y que se vengaría de Dios por destruir a sus antepasados. El motivo para construir la Torre de Babel, según Josefo, era proteger a la humanidad contra otra inundación. Antes del diluvio, Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo maldad continuamente. Cuando Dios vio que los hijos de los hombres estaban construyendo una torre en rebelión contra él, quiso poner fin y dijo, vayamos. Bajemos y confundamos su lenguaje para que no se entiendan el discurso del uno al otro. Entonces el Señor los esparció de allí sobre la faz de toda la tierra. Tradición dice que la esposa de Nimrod también era su madre y nieta de Noé. Según varias leyendas, Semiramis quedó embarazada después de involucrarse en una aventura adulteria mientras estaba casada con Nimrod. Alrededor de este tiempo, Nimrod muere una muerte violenta y prematura. En un esfuerzo por retener el poder y ocultar sus fechorías, Semiramis hace el reclamo más audaz. Ella declara públicamente que tras la muerte de Nimrod, él había resucitado como el dios del sol. Como dios del sol, Nimrod usó sus rayos solares para inseminar milagrosamente a Semiramis con un niño. Este niño fue considerado como divinamente concebido. El nombre del niño era Tamuz, que según ella era la reencarnación de Nimrod. Por lo tanto, Semiramis era la esposa y la madre de Nimrod. Después de la dispersión que ocurre en la Torre de Babel, la historia de la concepción milagrosa de este niño se difundió por toda la tierra y condujo al surgimiento de la adoración al sol, junto con los diversos cultos de nacimiento, muerte y renacimiento que están llenos de basura a través de la historia. Estas religiones misteriosas de las generaciones futuras adoptaron diferentes nombres para Nimrod, Semiramis y su hijo Tamuz. Este fue el nacimiento del paganismo. Cronología de la historia. El libro egipcio de los muertos. Ahora, si eras algo como yo, probablemente te encantaba estudiar mitología, y este libro podría haber sido tu introducción a dioses y diosas falsas. Tienes a Isis y Horus de la mitología egipcia, que la mayoría de los ateos dirán que es una versión anterior de María y Jesucristo. Y por supuesto tienes otras deidades como María y Cristo, y otras religiones místicas como la mitología nórdica, la mitología griega, la mitología romana y la mitología babilónica, que son anteriores al cristianismo. ¿Por qué es esto? ¿Cómo es que había tantas religiones vírgenes de nacimiento en todo el mundo, mucho antes de que Cristo naciera en la humanidad? Esta fue la pregunta que me hice hace muchos años. La cuestión es que el nacimiento de la religión pagana se produjo después del diluvio, pero la profecía de un nacimiento virginal fue declarado por Dios mucho antes de ese tiempo. En Génesis 3, versículo 14 y 15, poco después de que Satanás había logrado que Adán y Eva pecaran, Dios le declaró su destino. Jehová Dios dijo a la serpiente, «Porque has hecho esto, maldito eres sobre todo ganado y sobre toda bestia del campo. Sobre tu vientre andarás
y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu semilla y su semilla. Te herirá la cabeza, y tú le herirás el talón. Dios le dijo a la serpiente que la semilla de la mujer lastimaría su cabeza. Ahora, en todos los casos, la semilla siempre proviene de un hombre que entra en la mujer, por lo tanto la concepción de un bebé. El enemigo sabía que esto no debía ser una semilla ordinaria y que esto no debía ser un nacimiento ordinario. Sabía que sería un nacimiento virginal, y así dio un plan a través de Semiramis y engendró estas falsas religiones vírgenes de nacimiento en todo el mundo antiguo, junto con la adoración del sol en lugar de Dios. Esto lo hizo para poner duda en la mente de las personas al preguntar, de todas estas falsificaciones, ¿qué historia de Jesús es la auténtica? Y hoy tenemos ateos que ridiculizan a los cristianos diciendo que no sabemos lo que creemos porque hay muchas religiones con una historia similar a la de Cristo. Pocos sabían que estas religiones falsas fueron establecidas por Satanás para promover la adoración falsa y la idolatría. Entonces, ¿cómo sabemos si Dios realmente existe? ¿Y cómo sabemos que Dios es el auténtico? Mi nombre es Tila, y creo que la profecía bíblica es una de las muchas evidencias fuertes de que Dios realmente existe y que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Declarar más de 2500 años de historia humana con precisión milimétrica años antes de que comenzaran a suceder no es nada ordinario. La cuenta de Daniel es una cuenta muy interesante. El libro de Daniel fue escrito unos 600 años antes del tiempo de Cristo. Todo el libro fue escrito por Daniel el profeta, excepto el capítulo 4, que fue escrito por el rey Nabucodonosor. El nombre Daniel proviene de una añadidura de dos palabras, Elohim, que significa Dios, y Dan, que significa juez. El nombre Daniel significa Dios es juez. La historia de Daniel comenzó en una tragedia. El pueblo de Dios ha sido desobediente a la ley de Dios, y desde que fueron tercos y desobedecieron, Dios tuvo que enviarles adversidad. La nación de Babilonia vino a destruir a Jerusalén y llevar a algunos de sus mejores jóvenes a Babilonia, donde fueron entrenados en las costumbres, las sociedades, el gobierno y la cultura de los babilonios. Daniel fue uno de los que fueron entrenados para estar entre los sabios o magos en Babilonia. Ahora, en Daniel 2, el rey Nabucodonosor de Babilonia tuvo un sueño que lo perturbó de su sueño y tuvo la sensación de que el sueño era importante, pero se le olvidó de qué se trataba el sueño. Entonces llamó a los caldeos. Estos eran algunos de los sabios de Babilonia, y les pidió que le contara cuál era el sueño y su interpretación. El rey les estaba pidiendo que le leyeran la mente. Esto era imposible. Pero recuerda, les paga a estos sabios para que sepan cosas que la gente normal no sabría, por lo que esperaba que conocieran el sueño y su interpretación. El rey estaba furioso por haber aprendido que estos sabios no podían hacer lo que dijeron que podían hacer, por lo que ordenó la muerte de todos los sabios en las cortes de Babilonia. Daniel fue uno de esos para ser ejecutados. Cuando llegó el momento de que mataran a Daniel, preguntó por qué el decreto era tan urgente. Arioc, uno de los guardias del rey, le hizo saber a Daniel la razón. Y entonces Daniel solicitó tiempo para que él y sus amigos israelitas pudieran orar por el sueño. En el versículo 19 de Daniel 2, la Biblia dice que Dios le dio a Daniel el sueño en una visión nocturna. Así que Daniel se reunió con el rey para decirle cuál era el sueño, y lo más importante es que hay un Dios en el cielo que revela secretos y solo Él puede interpretar el sueño. Y el sueño era este. El rey Nabucodonosor vio una estatua gigante con la cabeza de oro, cofre y brazo de plata, vientre y músculos de bronce, piernas de hierro y pies y dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Luego se cortó una piedra sin manos y golpeó la estatua sobre sus pies y la aplastó por completo. Y luego esa piedra se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra.
Entonces, con la ayuda de Dios, Daniel declara al rey cuál era su sueño y le dice al rey la interpretación. Ahora, puedes encontrar libros cristianos por ahí que te dirán que esta estatua es la Unión Europea o las Naciones Unidas, pero ¿qué dijo realmente la Biblia? Comenzando en el versículo 37 de Daniel 2, Daniel le recuerda al rey cuál glorioso es su reino, y luego le dice, tú eres esta cabeza de oro. La cabeza de oro es el rey Nabucodonosor y el reino de Babilonia. Entonces Daniel dice que después del reino de Babilonia se levantará un reino de plata y luego un tercer reino de bronce gobernará el mundo. Y luego un cuarto reino de hierro los destrozará a todos y ese cuarto reino se dividirá. Entonces lo que Daniel estaba tratando de decir es que esta gran estatua era una línea de tiempo y cada metal representaba un reino. Daniel dice que Babilonia era esta cabeza de oro y que esos otros metales después del oro representaban los próximos imperios gobernantes mundiales que conquistarían después de Babilonia. ¿Quién era entonces el cofre y los brazos de plata? Bueno, ¿quién conquistó a Babilonia? A pesar de los deseos y ambiciones de Nabucodonosor, Babilonia no continuó para siempre. Finalmente fue conquistado por el imperio Medo-Persia dirigido por Ciro el Grande, que gobernó desde 539 a.C. hasta 331 a.C. Medo-Persia era este cofre y brazo de plata. ¿Quién conquistó Medo-Persia? Fue por supuesto el macedonio Alejandro Magno, quien dirigió el reino de Grecia, que gobernó el mundo desde 331 a.C. hasta 168 a.C. Alexander fue una de las mentes militares más grandes de todos los tiempos. Y un hecho interesante, las armas griegas estaban hechas de bronce. Grecia era este vientre y muslos de bronce. ¿Quién conquistó Grecia? El 22 de junio de 168 a.C., en la batalla de Pydna, el imperio de Alejandro Magno, 144 años después de su muerte, pereció bajo la monarquía de hierro de Roma. En el versículo 40 de Daniel 2, Daniel dice que este cuarto reino será tan fuerte como el hierro, en la medida en que el hierro puede romper y destruir todo en pedazos. El hierro puede aplastar el oro, plata y el bronce. Roma fue el mayor imperio de la antigüedad. Jesucristo fue clavado en una cruz romana. En el año 31 después de Cristo, Jerusalén fue saqueada por el ejército romano en el año 70 después de Cristo. Las patas de hierro eran de Roma. ¿Quién conquistó Roma? El versículo 41 de Daniel dice que este cuarto reino no será conquistado tanto como se dividirá. Ahora sabemos que el cuarto reino era Roma. Si pasamos a la historia y encontramos que Roma estaba dividida y no conquistada, entonces no podemos negar la verdad de que este libro que lo declaró del pasado es un libro sobrenatural. Entonces, ¿fue conquistada Roma o dividido? De hecho, Roma no fue conquistado desde afuera, sino que fue dividida desde adentro. Para el año 285 después de Cristo, el imperio romano había crecido tanto que ya no era posible gobernar todas las provincias desde la silla central de Roma. El emperador Diocleciano dividió el imperio por la mitad con el imperio oriental gobernado por Vicencio, más tarde conocido como Constantinopla, y el imperio occidental gobernado desde Roma. Roma no solo se dividió por la mitad, sino que pasó del 351 a.C. al 476 después de Cristo. Roma fue separada y dividida aún más por 10 tribus bárbaros que se convirtieron en 10 países de Europa. La Roma dividida es los pies en parte de hierro y en parte de alfareros de arcilla. Ahora pensé que era interesante que Roma se dividió en 10 países a la era de los pies de esta profecía. ¿Es una coincidencia que los pies tengan 10 dedos? Muy interesante. ¿Quiénes son estos 10 tribus? Los Alamanai de hoy son los alemanes, los borgoñones son los suizos, los francos son los franceses, los lombardos son ahora los italianos, los sojones se convirtieron en ingleses, los suevos hoy son los portugueses, los visigodos son ahora los españoles, los Heruli, los ostrogodos y vándalos ahora están extintos, lo que luego fue profetizado por Daniel en el capítulo 7.
Todas estas tribus bárbaros hoy forman Roma dividida o lo que ahora llamamos Europa. Estos son los pies y dedos de los pies en parte de hierro y en parte de alfareros de arcilla. Ahora versículo 43 de Daniel 2 dice que Roma dividida intentará adherirse o unirse entre sí, pero no tendrá éxito, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. ¿Ha habido esfuerzos para unir a Europa? Al menos 5 han intentado burlar la profecía de Dios. Carlomongo intentó recrear el Sacro Imperio Romano, no tuvo éxito. Carlos el V de España no tuvo éxito. Luis el XIV de Francia no tuvo éxito. Napoleón Bonaparte no tuvo éxito y Adolfo Hitler no tuvo éxito. No podemos detener la profecía. Cuando Dios la declara es permanente. Así que ahora sabemos que la cabeza de oro era Babilonia. El cofre y los brazos de plata era Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce era Grecia, las piernas de hierro eran Roma y los pies y 10 dedos de hierro y arcilla eran Roma dividida, que ahora llamamos Europa. Hierro y arcilla. Grabando. La palabra adoración significa inclinarse ante, postrarse o someterse a alguien o algo. Entonces, cuando adoras a Dios, significa que te sometes a Él y te sometes a sus mandamientos. Ahora, en Isaías 41, Dios presenta un desafío a quienes se oponen a Él. Produce tu causa, dice el Señor. Saca tus fuertes razones, dice el Rey de Jacob. Dejen que los presenten y nos muestren lo que sucederá. Dejen que muestren las cosas anteriores, lo que son, para que podamos considerarlas y conocer el último fin de ellos. O decláranos cosas por venir. Muestra las cosas que vendrán después, para que sepamos que sois dioses. Muchas veces, los no creyentes y a veces incluso los cristianos, sin saberlo, se adoran a sí mismos sometiéndose a su propia voluntad y sus propios mandamientos en lugar de los mandamientos de Dios. El único Dios verdadero dice, demuéstranos que realmente eres Dios, declara el futuro de aquí en adelante. Dios dice en Isaías 42, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a las imágenes grabadas. He aquí, las cosas anteriores se han cumplido, y las nuevas declaro. Antes de que salgan, les cuento. Entonces, solo Dios puede declarar el futuro desde el principio. En Juan 13 y 14, Jesús estaba hablando con sus discípulos sobre las cosas que deben suceder con respecto al futuro. Luego dice, y ahora te he dicho antes de que suceda, que cuando suceda puedas creer. Dios nos da profecía bíblica para hacernos saber que Él realmente es Dios y para que cuando la profecía se cumpla podamos creer. No hay nada más importante para Dios que salvar nuestras almas, y Él nos advierte de eventos futuros porque nos ama. Así que ahora sabemos lo que representa el estatua de Daniel, y que cada metal en la estatua representa diferentes reinos o diferentes poderes políticos. También sabemos que los pies de hierro y alfareros de arcilla representa dividido Roma, que ahora llamamos Europa. Hay una aplicación secundaria para este hierro y alfareros de arcilla. Ahora, el hierro representa a Roma, que era un reino pagano, pero ¿qué pasó con la arcilla de alfarero? ¿Qué representa la arcilla en la Biblia? ¿A qué te recuerda la arcilla? Piensa en el principio. En el principio sabemos que el hombre estaba hecho de arcilla, pero ¿qué representa la arcilla en la profecía bíblica? En Jeremías 18, versículo 1 al 6, Dios le dice a Jeremías que vaya a una casa de alfarero, y allí encontró un alfarero en el trabajo, y el recipiente que hizo de arcilla estaba estropeado en las manos del alfarero. Entonces el Señor dijo, «Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo como este alfarero? Mirad cómo el barro está en las manos del alfarero, así también estáis en mis manos toda la casa de Israel». Dios estaba hablando con la casa de Israel, su iglesia, y les dice que Él forma su iglesia, como el alfarero forma la arcilla del alfarero. Entonces, en esta imagen,
Dios se describe a sí mismo como el alfarero, y Dios describe a Israel, que es su iglesia, como la arcilla del alfarero. Isaías describe esto en el capítulo 64 y en el versículo 8, donde dice que la iglesia es el barro y que Dios es el alfarero, y que la iglesia es la obra de las manos de Dios. Entonces Dios simbólicamente formó la iglesia con alfareros de arcilla. Esta es una imagen muy familiar. Podemos encontrar que en el principio sucedió algo similar con la creación del hombre. En Génesis 2 y versículo 7, Dios formó al hombre, su cuerpo, del polvo de la tierra. La palabra hebrea que Moisés usó para el polvo es la palabra afar, que significa arcilla. Y entonces Dios sopló en el hombre el aliento de vida. Ahora, en la Biblia, el aliento de vida también se llama el espíritu. La palabra espíritu en la Biblia es la palabra hebrea, ruah, que significa aliento o viento. Entonces tenemos a Dios formando el cuerpo del hombre con arcilla y Él respira en él el aliento de vida o espíritu o viento. En Colosenses 1 versículo 18 aprendimos que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia misma fue llamada el cuerpo, y recuerda que Dios dijo que Él forma el cuerpo de su iglesia con arcilla del alfarero. En Hechos 2, el día de Pentecostés, llegó un sonido del cielo como de un fuerte viento que llenaba la iglesia con el Espíritu Santo. Dios respiró en la iglesia el Espíritu Santo. Entonces, al principio tenemos a Dios formando el cuerpo del hombre con arcilla y luego engendra en él el Espíritu o el aliento de vida o el viento que dio vida a Adán. Y ahora aprendimos que Dios forma el cuerpo de su iglesia con alfareros de arcilla, de la cual Cristo es la cabeza, y luego Dios respiró en la iglesia el día de Pentecostés, el Espíritu Santo lo descubrió como un viento poderoso, y la iglesia se volvió viva y completamente funcional para hacer el trabajo de Dios. Este es un paralelo muy interesante. Volvamos a Daniel 2. ¿Cuál es la aplicación secundaria para la arcilla del alfarero en esta profecía? Ahora sabemos que es la iglesia, y dado que la arcilla del alfarero está en la era de los pies de la estatua, que es la era de Roma pagana, entonces no puede ser la iglesia del Antiguo Testamento, debe ser el Nuevo Testamento de la iglesia cristiana, porque se formó y cobró vida durante el día de Pentecostés, que vino después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, cuando Roma estaba en el poder. En Daniel 2 y el versículo 41, Daniel escribe que el reino de hierro, que es Roma pagana, se dividirá y que este mismo alfareros de arcilla en la era romana pagana comenzará a mezclarse con el hierro. Recuerda que el hierro en esta profecía representa el poder político de Roma. Entonces la iglesia cristiana comenzará a mezclarse con el Estado romano, y no solo la iglesia cristiana comenzará a mezclarse con el poder político de Roma, sino que la iglesia también comenzará a mezclarse con las creencias paganas de Roma. ¿Cómo sabemos? Bueno, cada reino representa por cada metal en esta profecía han sido reinos paganos. Babilonia, así como Medo-Persia, Grecia y Roma eran todos reinos paganos. Entonces, esta Roma dividida no solo será una unión de la iglesia y el Estado, sino que también será una unión del cristianismo y el paganismo romano. Y Daniel dice que esta será el poder dominante en la era de los pies de la estatua, la iglesia de Roma. ¿Es esto exacto en la historia? Comenzó la iglesia cristiana a mezclarse no solo con el Estado romano, sino también con el paganismo romano. En el año 306 después de Cristo, Constantino se convirtió en el nuevo emperador romano, luchando unas series de guerras civiles y creía que era el Dios cristiano el que lo ayudaba a conquistar. Como explica la historia, Constantino recibió una visión de Dios y que un ángel le había dicho que en la señal de la cruz debía conquistar. Ahora, no sabemos si su conversión fue genuina, pero Constantino se convirtió en un supuesto creyente del Dios cristiano. Durante el reino de Constantino, los cristianos pasaron de ser una secta perseguida a ocupar abiertamente puestos de influencia en los tribunales y palacios de reyes y gobernadores. Así que si querías avanzar en el ejército o en el servicio civil imperial, tener una posición de poder, convirtiéndote en cristiano te llevaría por el camino correcto,
para hacerlo porque todas las personas en la cima ahora son cristianos. Constantino había hecho del cristianismo la religión del Estado, y para entonces el cristianismo había comenzado a mezclarse con el Estado de Roma. Y así cuando las personas en el Imperio Romano se convirtieron al cristianismo, trajeron consigo sus antiguas creencias y prácticas paganas, y el cristianismo se mezcló con el paganismo romano. Incluso hubo estatuas paganas renombradas por caracteres bíblicos. La estatua de Júpiter pasó a llamarse Pedro. La estatua de Hermes se muestra como Cristo, el buen pastor. La estatua de Madonna y el niño fue retitulada la Virgen María y el Niño Jesús. El cristianismo incluso había adoptado la adoración pagana del sol, el día del sol o domingo en lugar del sábado bíblico. El cristianismo comenzó a fornicar con el paganismo romano. ¿Qué más sucedió durante ese periodo de tiempo? Cuando Constantino tomó su imperio y lo trasladó de Roma a Constantinopla, que ahora se llama Istambul, tuvo que dejar a alguien a cargo del Imperio Romano Occidental. ¿A quién dejó a cargo? Nada menos que el obispo de Roma. Y así, no solo el obispo de Roma se hizo cargo del Imperio Romano Occidental, sino que en el año 538 después de Cristo, el emperador romano oriental Justiniano dio un título reconociendo al obispo de Roma como el jefe de todas las iglesias. En el mismo año, la Iglesia-Estado romana recibió poder político, civil y eclesiástico. La Iglesia de Roma, o Roma papal, que ahora llamamos el papado, se convirtió en el poder en Roma, el poder civil, el poder político y el poder religioso. Y así, después de la caída de Roma, continuó en su estado dividido y también continuó como una unión de iglesia y estado. Así que ahora vemos las tres aplicaciones proféticas de la era de los pies profetizada por Daniel 2. No solo Roma estaba dividida por la mitad con dos imperios, sino que también fue separada por 10 tribus y dividida en 10 reinos o 10 países. Ellos intentaron mezclarse para reunir a la Roma dividida, pero no tuvieron éxito. También intentaron mezclar iglesia y estado y cristianismo y paganismo. Pero todos sabemos que cuando mezclas mentiras con la verdad, todo se deshace. Es realmente sorprendente cuán precisa es la profecía bíblica. Este debe ser la obra de Dios. 2500 años de historia humana declarada por Dios 600 años antes del tiempo de Cristo. Ahora estamos a los pies de esta estatua babilonia. No queda nada más después de los pies, excepto Daniel 2 y los versículos 44 y 45. Dice que en los días de estos reyes, Dios destruirá y consumirá estos reinos y establecerá su propio reino. Y este será un reino que se mantendrá por la eternidad. Y así, Dios continúa dando visiones a Daniel. La mayoría de esas visiones eran de eventos proféticos que estaban a punto de pasar y se extienden hasta el final de los tiempos. En Daniel 7, a Daniel se le dio una visión de 4 bestias que surgen de un torbellino del mar. El primero fue un león con alas que recibe el corazón de un hombre y luego se pone de pie como un hombre. El segundo era un oso encorvado a un lado, con 3 costillas en la boca. El tercero era un leopardo con 4 cabezas y 4 alas de ave. Y luego el cuarto era una bestia diversa, con 10 cuernos y dientes de hierro. Daniel consideró los cuernos, y he aquí que apareció entre ellos otro cuerno pequeño, ante el cual había 3 de los primeros cuernos arrancados por la raíz. Y he aquí, en este cuerno habían ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel estaba afligido en su espíritu, en medio de su cuerpo, y las visiones de su cabeza lo inquietaban. ¿Cuál podría ser el significado de estas visiones? Daniel anhelaba la interpretación. El pequeño reino.
Cuando comencé a leer la Biblia, comencé a investigar la profecía bíblica primero, y estaba muy confundido. No sabía qué significaban estos símbolos, pero traté de entenderlo todo en mi cabeza, con mis propias opiniones y mi propia comprensión. Poco sabía que las interpretaciones de estas profecías se encontraban escritas en la Biblia todo este tiempo. De nuevo en Daniel 7, Daniel recibe visiones de las bestias en la profecía bíblica. Ahora, ¿qué es el símbolo de una bestia en la profecía bíblica? Daniel 7 y el versículo 17 dice que estas grandes bestias, que son cuatro reyes que surgen de la tierra. Por supuesto sabemos que un rey y un reino se usan como sinónimos en la Biblia, porque no se puede tener un rey sin un reino y no se puede tener un reino sin un rey. Nota que el versículo 23 de Daniel 7 dice que la cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra. Entonces, en la profecía bíblica, un rey y un reino se usan como sinónimos. Daniel 7 y el versículo 7 dice que esta cuarta bestia tiene 10 cuernos. Ahora, ¿qué representan los cuernos de esta cuarta bestia? El versículo 24 de Daniel 7 dice que los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Entonces, de este cuarto reino surgen 10 reyes o reinos, y nuevamente tenemos una profecía sobre los reinos. En la profecía de Daniel 2 tenemos 4 metales que representan 4 reinos diferentes. La cabeza de oro era Babilonia, el cofre y los brazos de plata eran Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce eran Grecia y las piernas de hierro era Roma. Roma se dividió en 10 reinos tribales en la era de los pies hechos de hierro y arcilla, y 3 de estos 10 reinos tribales están ahora extintos. Así que tenlo en mente, el cuarto reino, Roma, se dividió en 10 reinos tribales. 3 de esos reinos tribales ahora están extintos. En Daniel 7 tenemos una profecía algo similar. Tenemos 4 bestias que representan 4 reinos, y del cuarto reino surgirán 10 reyes o reinos representados por cuernos. Y adivina qué pasa con 3 de esos 10 cuernos. Daniel dice en el capítulo 7 y en el versículo 8, «Consideré los cuernos, y he aquí que apareció entre ellos otro cuerno pequeño, ante el cual había 3 de los primeros cuernos arrancados de la raíz». Justo cuando este pequeño cuerno se acercaba, 3 de los primeros 10 cuernos fueron arrancados de la raíz. Es curioso, porque 3 de los 10 reinos tribales que dividieron Roma en Daniel 2 ahora están extintos. Estaban enraizados. Parece que la profecía de la estatua de Daniel 2 y la profecía de las bestias de Daniel 7 se alinean perfectamente. Entonces, Daniel dice que la primera bestia fue un león con alas. En el momento en que Daniel recibe esta visión, Babilonia seguía siendo el reino dominante del mundo. Babilonia tenía todo tipo de estatuas de leones alados en su reino, por lo que Daniel probablemente veía estas estatuas todos los días cuando estaba en Babilonia. Podemos decir que la primera bestia, el león con alas, podría ser Babilonia, pero eso es un poco demasiado fácil. ¿Qué dice realmente las Escrituras? Después de Salomón, Israel comenzó a rebelarse contra Dios, por lo que Dios levantó a algunos profetas para advertirles acerca del juicio venidero. Si no se arrepienten y se vuelven a Dios, otra nación vendrá a destruirlos, conquistarlos y quitarles su pueblo. Dios, a través de Jeremías, en el capítulo 4, dice específicamente esto: «Traeré el mal del norte y una gran destrucción. El león ha salido de su motorral, y el destructor de los gentiles está en camino. Él ha salido de su lugar para desolar tu tierra, y tus ciudades serán destruidas sin un habitante». Dios estaba hablando de que Babilonia vendría a conquistar Israel y que tomaría a su pueblo y los llevaría fuera de Israel hacia Babilonia. Dios describe a Babilonia o al rey de Babilonia, Nabucodonosor, como un león.
En Habacuc 1, versículo 6, Dios describe este mismo escenario y dice: levantaré a los caldeos, a esa nación amargada y apresurada, hablando de Babilonia nuevamente, los cuales marcharán a través de la amplitud de la tierra para poseer las moradas que no son de ellos. Y el versículo 8 incluso menciona que volarán como las águilas que se apresuran a comer. Dios estaba describiendo la nación de Caldea, que también son los babilonios. Dos de las bestias que Dios usa para describir a Babilonia era un león y un águila. En Daniel 7 y el versículo 4, Daniel dice acerca de la primera bestia: la primera era como un león y tenía alas de águila. Observé hasta que sus alas se arrancaron y se levantó de la tierra y se puso de pie sobre los pies como un hombre, y se le dio el corazón de un hombre. De modo que la última mitad del versículo dice que la bestia fue hecha para ponerse de pie como un hombre y se le dio el corazón de un hombre. Esto me recuerda otro evento que sucedió en Babilonia. Un par de capítulos antes de Daniel 7 está Daniel 4, y algo sucede al rey Nabucodonosor. Tiene un sueño y en este sueño vio un gran árbol y todas las bestias del campo y las aves del cielo gravitaban hacia este árbol. Tenemos razones para creer que este árbol no era un árbol ordinario y que representaba a un hombre, porque los versículos 14 al 16 de Daniel 4 dice que este árbol fue cortado y luego dice que su corazón sea cambiado del corazón de un hombre y que se le dé el corazón de una bestia y que 7 veces pase sobre él. Este árbol representa a un hombre, y Daniel una vez más tuvo que explicar este sueño al rey Nabucodonosor. En Daniel 4 y versículos 20 al 22, Daniel describe el árbol del sueño del rey y dice: «Eres tú, oh rey». Daniel dice que este gran árbol es el propio rey Nabucodonosor, y sabemos que el rey Nabucodonosor representa el reino de Babilonia. Daniel 4 y versículo 16 dice que el corazón del rey será cambiado de hombre y que se le dé el corazón de una bestia, y que pasen 7 veces o 7 años sobre él. Versículo 25 dice acerca del rey: «Tu morada será con las bestias del campo, y te harán comer hierba como bueyes, y te mojarán con el rocío del cielo, y 7 veces pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y se lo da a quien quiera». Si lees todo el capítulo, encontrarás que esto le sucedió al rey Nabucodonosor, porque afirmó que él mismo construyó su reino y no le dio crédito a Dios, por lo que el rey recibió un corazón de bestia y comenzó a gatear y a actuar como una bestia. Daniel 4 y el versículo 34, el rey Nabucodonosor escribe: «Y al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi entendimiento regresó a mí, y bendije al Altísimo, y alabé y honré el que vive para siempre, cuyo dominio es un dominio eterno, y su reino es de generación en generación». Y así, porque el corazón del rey Nabucodonosor cambió y se le dio el corazón de una bestia, comenzó a gatear y actuar como una bestia. Después de 7 años, el rey Nabucodonosor dijo que su entendimiento volvió a él y comenzó a pensar y a actuar como un hombre nuevamente. Por supuesto, lo más probable es que recuperó su corazón varonil y también comenzó a ponerse de pie una vez más. Entonces, ahora recuerda, en el libro de Jeremías y en el libro de Habacuc, Dios describe a Babilonia como una bestia, describe a Babilonia como un león y también describe a Babilonia como una águila. Regresa a Daniel 7. ¿Qué dice sobre esta primera bestia? De nuevo, Daniel 7 y versículo 4. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Vi hasta que sus alas fueron arrancadas y se levantó de la tierra y se puso de pie sobre los pies como un hombre, y el corazón de un hombre fue dado. Entonces, en la Biblia tenemos a Dios describiendo a Babilonia como una bestia, específicamente un león y una águila, y en Daniel 4, Nabucodonosor, que representa el reino de Babilonia, comienza a gatear y a actuar como una bestia, porque le dieron el corazón de una bestia, y luego, después de que pasan 7 años,
se puso de pie como un hombre, lo que significa que su corazón entonces estaba cambiado de nuevo al corazón de un hombre. En Daniel 7, la primera bestia, el león con alas de águila, fue levantado de la tierra y se puso de pie como un hombre y se le dio el corazón de un hombre. Muy interesante. Entonces, según la Biblia, esta primera bestia de Daniel 7, el león con alas de águila, no es otro más que el reino de Babilonia. De nuevo tenemos un punto de partida. La evidencia está ahí. Esta profecía de Daniel 7 es la misma profecía de Daniel 2, solo que esta vez Dios usa bestias y veremos que nos dará más detalle sobre el cuarto reino. Entonces, hagamos un pequeño resumen. En Daniel 2, la cabeza de oro era Babilonia, el cofre y los brazos de plata fue Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce fue Grecia, las piernas de hierro fueron Roma. Los pies y 10 dedos de hierro y arcilla era Roma dividido en 2 y luego dividido aún más por 10 tribus, 3 de los cuales ahora están extintas. En Daniel 7 nuevamente tenemos 4 reinos. El león y las alas de águila era Babilonia. Si el león con alas de águila era Babilonia, ¿quién entonces era el oso? Nada menos que Medo-Persia. El leopardo con 4 cabezas y 4 alas viene detrás del oso, entonces sería Grecia. Y luego esta bestia diversa que viene después del leopardo debe ser Roma. Entonces el versículo 20 dice que del cuarto reino de esta cuarta bestia, que era Roma, surgieron 10 cuernos, 3 de los cuales fueron arrancados de raíz por el cuerno pequeño. Muy interesante. La pregunta ahora es, ¿quién es este cuerno pequeño? Afortunadamente para nosotros, la Biblia en Daniel 7 nos da descripciones de la característica de este cuerno pequeño. Todo lo que tenemos que hacer es estudiar esas características y compararlas con los poderes influyentes del mundo y sabremos por proceso de eliminación quién es esta entidad, el cuerno pequeño. Pero antes de hacer todo eso, primero debemos definir algunos símbolos. ¿Qué es el símbolo de una bestia en la profecía bíblica? Daniel 7 y el versículo 17, hablando de bestias proféticas, dice que estas grandes bestias, que son cuatro reyes que surgen de la tierra. Nuevamente, sabemos que rey y reino se usan como sinónimos en la profecía bíblica, porque no puedes tener un rey sin un reino, ni puedes tener un reino sin un rey. Daniel 7 y el versículo 23, nuevamente hablando de las bestias proféticas, dice, la cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra. Entonces, una bestia en la profecía bíblica es un símbolo para un poder político, un reino, una nación o una superpotencia. ¿Qué es el símbolo de un cuerno en la profecía bíblica? Daniel 7 y versículo 24, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Una vez más, un cuerno en profecía bíblica es un símbolo para un rey o un reino. Habacuc 3, versículo 3 y 4. Hablando de Dios, su brillo era como la luz, tenía cuernos saliendo de sus manos, y allí estaba el ocultamiento de su poder. Entonces, un cuerno en la profecía bíblica es un símbolo de un rey, reino o poder. ¿Cuál es la definición bíblica de blasfemia? En Juan 10, Jesús caminó en el pórtico del templo de Salomón. Entonces vinieron los judíos a su alrededor y le dijeron, ¿hasta cuándo nos haces dudar? Si tú eres el Cristo, dinos claramente. Entonces Jesús dice, yo y mi Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras te he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedrean? Los judíos le respondieron diciendo, por una buena obra no te apedreamos, pero por blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, blasfemia definición número 1 es cuando un hombre dice ser Dios en la tierra. En Marcos 2, Jesús se encuentra con un hombre que estaba enfermo de parálisis y Jesús le dice al hombre en el versículo 5, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y en el versículos 6 y 7,
Había ciertos escribas sentados ahí y razonando en sus corazones, ¿por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, blasfemia definición número 2 es cuando un hombre dice tener el poder de perdonar el pecado. Entonces, las dos definiciones bíblicas de blasfemia es cuando un hombre afirma ser Dios en la tierra y cuando un hombre afirma tener el poder de perdonar el pecado. Pero para Jesucristo, esto no es un problema porque Él mismo es Dios. Daniel 7 dice acerca del cuerno pequeño que reinará por un tiempo y tiempos y la división de tiempo. Un tiempo en la Biblia es un año. Tiempos son 2 años y la división del tiempo es medio año. Entonces son 3 años y medio que reinará el cuerno pequeño. 3 años y medio son 42 meses y en el calendario hebreo solo hay 30 días por mes. Entonces 42 meses, 30 días cada mes son 1260 días. Pero ¿qué es un día simbólicamente en la profecía bíblica? En Ezequiel 4, Dios hace una profecía. Le dice a Ezequiel, acuéstate también sobre tu lado izquierdo y pon sobre ella la iniquidad de la casa de Israel. Según el número de días que te acuestas sobre ella, llevarás su iniquidad. Porque he puesto sobre ti los años de su iniquidad, según el número de los días, 390 días. Así llevarás la iniquidad de la casa de Israel, y cuando lo hayas cumplido, recuéstate de nuevo en tu lado derecho, y soportarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Te he designado cada día por año. Entonces Dios dice que en profecía, cada día equivale a un año. En Números 14 y versículo 34, después del número de días en que buscases la tierra, incluso 40 días, cada día durante un año, soportarás tus iniquidades, incluso 40 años, y conocerás mi cumplimiento de promesa. Entonces, de nuevo, Dios hace una profecía. Dice que ustedes buscarán la tierra durante 40 días. Lo único es que no buscaron la tierra durante 40 días, estuvieron ahí por 40 años. Dios designó cada día por un año. Un día en profecía es igual a un año literal. En Lucas 13, Jesús usó este mismo principio. Los versículos 31 y 32 dicen, el mismo día llegaron ciertos fariseos que le dijeron, sal y vete de aquí, porque Herodes te matará. Y él les dijo, id y decirle a ese zorro, he aquí expulso a los demonios y hago curas hoy y mañana, y el tercer día seré perfeccionado. Esto fue el comienzo del ministerio de Jesús. Dijo que echaría a los demonios y curará a las personas por 3 días más y luego será perfeccionado al tercer día. Lo único es que no expulsó a los demonios y curó a las personas 3 días más, lo hizo durante 3 años más y luego al final estaba en la cruz diciendo, está terminado, está completo, está perfeccionado. Entonces, un día en profecía bíblica equivale a un año literal. Entonces, tiempos y la división del tiempo sería 3 años y medio o 42 meses o 1260 días en profecía, lo que significa 1260 años literales. Entonces, ahora que conocemos las claves y las definiciones de estos símbolos proféticos, identifiquemos quién es el cuerno pequeño por sus características. Daniel 7 y versículo 8. Yo consideré los cuernos, los 10 cuernos, y he aquí surgió entre ellos otro cuerno pequeño. ¿Qué es el símbolo de un cuerno en profecía bíblica? Un reino. Y el versículo 8 dice que este será un cuerno pequeño, lo que significa que será un pequeño reino. Entonces, característica número 1 será un pequeño reino. El versículo 8 también dice que vendrá de entre los 10 cuernos de Roma dividida, que hoy se llama Europa. Entonces, característica número 2, este pequeño reino aparecerá entre los otros 10 reinos tribales en Roma dividida o Europa. El versículo 24 dice, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro, este es el cuerno pequeño, surgirá después de ellos. Entonces, la característica número 3
El pequeño reino surgirá después de que Roma se dividida en 10 tribus o 10 reinos. ¿Cuándo fue final la división de Roma? Desde 190 después de Cristo hasta 476 después de Cristo, el Imperio Romano comenzó a ser separado por 10 tribus, y en el año 476 después de Cristo, el líder de los godos removió al último emperador romano, Rómulo Augusto, del poder. Roma estaba completamente dividida en el año 476 después de Cristo. Entonces este reino del cuerno pequeño surgirá entre los 10 cuernos de Europa después de 476 después de Cristo. Daniel 7 y el versículo 8 también dice que este cuerno pequeño arrancará 3 cuernos. Entonces este pequeño reino arrancará a 3 de esos 10 reinos tribales que dividió a Roma. Esa es la característica número 4. Daniel 7 y el versículo 24 dice que este pequeño reino será diverso. Entonces, la característica número 5, el pequeño reino será diverso. En el versículo 8, nuevamente, Daniel dice que este cuerno pequeño tendrá un hombre como testaferro. El versículo 25 dice que este cuerno pequeño hablará grandes palabras contra el Altísimo. Ahora, la palabra que Daniel usó para grande es la palabra hebrea que significa dominante. Significa alardear o ser arrogante contra el Altísimo. Significa blasfemar al Altísimo. Ahora recuerda, las dos definiciones bíblicas de blasfemia es que un hombre afirme ser Dios en la tierra y que un hombre afirme tener el poder de perdonar el pecado. El pequeño reino blasfemará contra Dios, reclamará ser Dios en la tierra y reclamará tener el poder de perdonar el pecado. Daniel 7, versículo 21 y 25 dice que este pequeño reino, este cuerno pequeño, desgastará a los santos y hará guerra contra el pueblo de Dios. Esa es la característica número 8. El versículo 25 dice que este cuerno pequeño pensará cambiar los tiempos y leyes. Ahora, ¿está hablando de los tiempos y leyes de América o Europa? No, porque los únicos tiempos y leyes que la Biblia reconoce son los tiempos proféticos de Dios, dados por la Biblia y las leyes de Dios. Característica número 9. Este pequeño reino, este cuerno pequeño, pensará cambiar el tiempo profético de Dios y la ley de Dios. El versículo 25 dice que Él gobernará sobre los santos por un tiempo, tiempos y la división del tiempo. Ahora recuerda, un tiempo, tiempos y la división del tiempo es 3 años y medio, que son 42 meses, que también es 1260 días. Pero recuerda que un día en profecía bíblica es igual a un año literal. Entonces este pequeño reino, este cuerno pequeño, reinará por 1260 años. Así que de nuevo, aquí están las 10 características de este cuerno pequeño. Número 1, será un pequeño reino. Número 2, vendrá entre los 10 reinos de Roma dividida, que hoy se llama Europa. Número 3, tiene que aparecer después de que Roma se dividió, que es después de 476 después de Cristo. Número 4, arrancará 3 de esos reinos tribales que dividió Roma. Número 5, será un reino diverso, será un reino muy diferente a los reinos del pasado. Número 6, tendrá un hombre como testaferro. Número 7, hablará blasfemias contra Dios. Eso significa que él reclamará ser Dios en la tierra y afirmará tener el poder de perdonar el pecado. Número 8, él desgastará a los santos y hará guerra con el pueblo de Dios. Número 9, pensará en cambiar los tiempos proféticos y las leyes de Dios. Y número 10, reinará durante 1260 años. Entonces, ¿quién sería este cuerno pequeño? ¿Quién podría ser este poder anticristo? Ahora sé que este es un tema muy delicado y no estoy aquí para criticar a nadie y ninguna entidad ni a nadie que pertenece a esta entidad. Solo estoy aquí para dar la verdad de la Biblia y nada más. Recuerda, Dios nos ama y nos da estas profecías bíblicas para advertirnos. Proverbios 12 y el versículo 1 dice: quien ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es torpe.
Proverbios 8 y versículo 33. Escucha las instrucciones y sé sabio, y no las rechaces. Hebreos 12 y versículo 11 dice: es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Segunda de Timoteo 3, versículo 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios envía la verdad bíblica para advertirnos porque nos ama. Él quiere corregirnos no para avergonzarnos, sino para dirigirnos al camino de la justicia, para que podamos ser perfectos, completamente equipados para todas las buenas obras. Entonces, ¿quién es el cuerno pequeño? No es otro más que el papado. Apliquemos el papado a través de las 10 características dadas por Daniel 7. Número 1. ¿Es el papado un pequeño reino? El Vaticano es uno de los reinos más pequeños del mundo. Número 2. ¿Surgió entre Roma dividida? El Vaticano surgió entre la dividida Roma o Europa. Fue establecido en Roma, Italia. Número 3. ¿Se estableció después del año 476? La historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 327. El poder Iglesia-Estado romano se convirtió en supremo en la cristianidad en el año 538 después de Cristo, debido a una carta del emperador romano Justiniano, conocido como el Decreto de Justiniano, que estableció y reconoció al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias. Le dio a la Iglesia-Estado romano poder político, poder civil y también poder eclesiástico. Esta carta se convirtió en parte del Código de Justiniano, la ley fundamental del imperio, y ese año el Papa Vigilio ascendió al trono bajo la protección militar de Belisario. El Vaticano estableció su poder y su autoridad en el año 538 después de Cristo, poco después del año 476 después de Cristo. ¿Arrancó el papado a 3 de esas 10 tribus que dividieron a Roma? Los vándalos, los Heruli y los ostrogodos fueron 3 de las 10 tribus que dividieron a Roma. Negaron las enseñanzas de la Iglesia de Roma, por lo que hizo el obispo de Roma fue que llamó a Justiniano a deshacerse de esas 3 tribus, y efectivamente los vándalos, los Heruli y los ostrogodos ahora están extintos. No hay descendientes modernos en absoluto. Número 5. ¿Es un reino diverso? La respuesta es sí. Este reino es una unión de iglesia y Estado. Francia era un reino, Inglaterra era un reino, Alemania era un reino, pero el Vaticano es una iglesia así como un reino. Es un reino diverso. Número 6. ¿Tiene un hombre a la cabeza? Es el Papa. El Papa es el mascarón de proa del papado. Número 7. Habla blasfemia. Ahora, recuerda las 2 definiciones bíblicas de blasfemia. La definición número 1 es cuando un hombre afirma ser Dios en la tierra, y la definición número 2 es cuando un hombre afirma tener el poder de perdonar el pecado. El Papa dice ser Dios en la tierra. El arzobispo de Venecia, antes de convertirse en Papa Pío X, dice: el obispo de Roma no solo es el representante de Jesucristo, sino que es el mismo Jesucristo escondido bajo el velo de la carne. ¿Habla el obispo de Roma? Es Jesucristo quien habla. La cabeza de esta entidad dice ser Dios en la tierra. Incluso afirma gobernar para Dios en la tierra. Las grandes cartas encíclicas a Leo el XIII, página 304. Nosotros sostenemos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Esta entidad, el papado, afirma tener la autoridad de Dios. Esto es blasfemia. Afirma tener el poder de perdonar el pecado, dignidad y deberes del sacerdote,
Página 34. Si el Redentor, Jesucristo, descendería a una iglesia y se sentaría en un confesionario para administrar el sacramento de la penitencia, y un sacerdote se sentaría en un confesionario, Jesús diría sobre cada penitente: "Ego te absolvo", que es latín para "te perdono". El sacerdote también diría sobre cada uno de sus penitentes: "Ego te absolvo", y los penitentes de cada uno serían igualmente absueltos. Eso significa que ellos afirman que si Jesús me perdona a mí de mis pecados y un sacerdote católico te perdona a ti de tus pecados, ambos somos igualmente perdonados. Ellos reclaman el poder de perdonar el pecado. Eso es blasfemia. Característica número 8. Hizo la guerra con el pueblo de Dios, los santos. La Iglesia-Estado romana ha derramado más sangre cristiana que cualquier otra entidad que haya existido en la tierra a través de la Inquisición. Más de 100 millones de cristianos fueron asesinados por el papado durante un periodo llamado la Edad Oscura. La razón por la cual lo llamaron la Edad Oscura fue porque la Biblia era ilegal. Si el papado te agarraba con una Biblia en tus manos en esos días, inmediatamente eras llevado por herejía y luego torturado y finalmente asesinado. Característica número 9. ¿Pensó o intentó cambiar el papado los tiempos proféticos y las leyes de Dios? Ahora, el papado realmente no cambió los tiempos proféticos y la ley de Dios. Nadie puede cambiar la profecía y nadie puede cambiar la ley de Dios. El papado pensó que podía y tenían la intención de cambiar los tiempos proféticos y las leyes de Dios. Ahora, hay 3 puntos de vista generales de la interpretación de la profecía bíblica. Hasta ahora hemos visto cómo se desarrollan las profecías en paralelo a los eventos históricos, lo que significa que se establece un marco de tiempo profético y que la historia cumple esas profecías. La profecía dijo que había Babilonia y hubo Babilonia. Entonces Babilonia sería conquistada por Medo-Persia y Medo-Persia sería conquistado por Grecia y Grecia sería conquistada por Roma y Roma se dividiría. Nos hemos tomado el tiempo para estudiar intricadamente el significado de los símbolos dados en la profecía bíblica y hemos descubierto que estas profecías se alinean perfectamente con la historia. Esto se llama la visión histórica de la interpretación de la profecía bíblica y creo que es la verdadera visión de la profecía. Cuando el papado todavía estaba en el poder, los protestantes recibieron luz de Dios y comenzaron a interpretar la profecía bíblica e identificaron a fondo el papado como el poder anticristo mencionado en las Escrituras. Entonces lo que hizo el papado es que alrededor de los años 1500 y 1600 contrataron a 2 sacerdotes jesuitas para contrarrestar la visión historística de la interpretación de la profecía bíblica para alejar a las personas de identificar al papado como el poder anticristo de las Escrituras. El sacerdote jesuita Francisco Rivera presentó la visión futurista de la interpretación, que nos dice que estas profecías se cumplirán en el futuro y que el anticristo será un hombre del Medio Oriente. Esto se opone a la visión en la que estas profecías se están llevando a cabo en paralelo a la historia. Entonces, desde este mismo estudio, sabemos que este punto de vista futurista es una falsa doctrina. El segundo sacerdote jesuita contratado por el papado fue Luis de Alcázar, quien se le ocurrió la visión preterista de la interpretación reclamando que estas profecías ya ocurrieron en el pasado con Nerón como el anticristo. El problema con todo esto es que Nerón no cumple con todas las características y descripciones del anticristo mencionadas en las Escrituras, especialmente en Daniel 7 y en Apocalipsis 13. Una de esas descripciones, entre muchas otras, es el criterio de que el anticristo gobernará durante 1260 años. Es imposible que un hombre humano en Nerón se ajuste a estas descripciones. El punto de vista preterista es también una falsa doctrina. Recuerda, el anticristo pensará cambiar los tiempos y leyes. En realidad no cambia los tiempos y leyes. Estos 2 puntos de vista de la interpretación de la profecía bíblica es un intento de cambiar los tiempos proféticos de Dios. ¿Qué pasa con la ley de Dios? ¿Pensó el papado en cambiar la ley de Dios? Lucius Ferraris, Prompta Biblioteca,
artículo Papa II, volumen 6, página 29. El obispo de Roma tiene una autoridad y un poder tan grande que puede modificar, explicar o interpretar incluso las leyes divinas. El obispo de Roma puede modificar la ley divina, ya que su poder no es del hombre, sino de Dios, y actúa como vicegerente o representante de Dios en la tierra. En otras palabras, podemos cambiar la ley de Dios. Lo interesante de todo esto es que la única ley de Dios, que también es un tiempo, es el sábado. Y el papado pensó que podría cambiar esa ley de Shabbat, que es sábado, a domingo. Hablaremos más sobre eso más adelante. Es muy importante. Entonces, característica número 9, ¿pensó el papado cambiar los tiempos y las leyes de Dios? Sí lo hizo. Característica número 10, ¿gobernó durante 1260 años? Recuerda, el papado ganó oficialmente su poder, silla y autoridad de Roma en el año 538 después de Cristo. En el año 538 después de Cristo, después de que esas 3 tribus fueron arrancados, Justiniano emitió un decreto declarando que el obispo de Roma es ahora jefe. Con razón, este poder pensó que podía cambiar los tiempos proféticos e incluso las leyes de Dios. Se volvió hambriente de poder y comenzó a perseguir a los cristianos que no querían hacer lo que la iglesia quería que hicieran. Esto es lo que sucede cuando la iglesia y el Estado se unen. Fue una unión de iglesia y Estado que persiguió y mató a Jesucristo. También fue una unión de iglesia y Estado que persiguió y mató a los seguidores de Cristo. Entonces, en el año 538 después de Cristo, el papado se convirtió en el jefe, y en el año 1798, Napoleón Bonaparte se cansó de recibir órdenes del papado y envió a uno de sus principales generales llamados Berthier para arrestar al papa y luego reclamar Roma. Le quitó el poder al papado. Por supuesto, el estado de la iglesia romana se levantaría nuevamente más tarde, y su herida sanaría. Eso fue profetizado por el libro de Juan en el libro del Apocalipsis. De nuevo, la profecía dice que este reino gobernaría durante 1260 años. Hagamos los cálculos. 538 después de Cristo a 1798 después de Cristo. Eso equivale a 1260 años. Todas las 10 descripciones o características del cuerno pequeño de Daniel 7 se ajustan a una sola entidad en este mundo, y eso sería el papado. Y ahora llegamos a una parte crucial de la profecía bíblica del tiempo, una parte crucial de la historia. El cuerno pequeño ahora ha sido identificado como el papado. Parece que con la sucesión de estas visiones proféticas, Dios revela cada vez más y más en detalle cada vez que se presentan las visiones proféticas. Esto nos lleva a la isla de Patmos. Esto nos lleva a Juan y una revelación. Del viejo mundo al nuevo mundo. El libro de Apocalipsis es un libro muy interesante de la Biblia. Ahora, este es un libro que he leído una y otra vez durante los últimos 8 años de mi vida. Este libro fue escrito por Juan el Revelador, y en este libro describe las visiones que había visto mientras el Señor lo visitaba en la isla de Patmos, en su exilio. Cuando estaba leyendo este libro, me enfoqué particularmente en las partes aterradoras, porque esas eran las cosas que, cuando era joven, me interesaban más sobre la Biblia. En Apocalipsis 13, Juan vio una visión de una bestia que se levanta del mar. Esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y Juan dice que todo el mundo se maravilló por esta bestia en particular. Después de esta bestia que se levanta del mar, Juan vio otra bestia que se levanta de la tierra. Esta bestia tenía 2 cuernos como un cordero y hablaba como un dragón. Ahora, ¿quiénes son estas bestias y qué representan? Creo que estas profecías nos dan ideas y, lo más importante, advertencias sobre los eventos que pronto tendrán lugar en el futuro cercano.
Apocalipsis 13 continúa diciendo que estas bestias harán que las personas tengan una marca y quien no se encuentre con esa marca no puede comprar ni vender y finalmente será asesinado. Entonces, cuanto más sepamos, mejor podremos prepararnos para estas crisis que se avecinan. La lista de descripciones dadas para describir estas dos bestias de Apocalipsis 13 son bastante similares a las descripciones dadas para describir las bestias de Daniel 7. Pero para descubrir quién o qué representan estas bestias, primero debemos aprender más claves para descubrir el significado de los símbolos que nos dan las pistas que revelan la identidad de estas bestias. Miremos las claves. ¿Qué es una bestia como símbolo en la profecía bíblica? Ahora sabemos por Daniel 7 que una bestia es un símbolo de un poder político, un reino, una nación o una superpotencia. ¿Qué es el símbolo de mar o agua en la profecía bíblica? Apocalipsis 13 y el versículo 1 dice: «Y me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia que se levantaba del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia». Ahora, si pasas a Apocalipsis 17 y el versículo 3, Juan, que se deja llevar en el espíritu, dice: «Vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos». Ahora, esta es la misma bestia, y ahora Juan dice que una mujer está sentada encima de la bestia que surge del mar. En Apocalipsis 17 y versículo 15, un ángel le dice a Juan: «Las aguas que viste, donde se sienta la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas». Entonces, las aguas o el mar en profecía es un símbolo de personas o un área densamente poblada. ¿Qué es el símbolo de un cuerno en la profecía bíblica? Ahora ya sabemos que un cuerno es un símbolo para un rey, un reino o una potencia. ¿Qué es la definición bíblica de blasfemia? También aprendimos del estudio anterior a esto las dos definiciones bíblicas de blasfemia. Definición bíblica número 1. Cuando un hombre dice ser Dios en la tierra, eso es blasfemia. Definición bíblica número 2. Cuando un hombre dice tener el poder de perdonar el pecado, eso también es blasfemia. Apocalipsis 13 dice acerca de la primera bestia que continuará 42 meses. Ahora recuerda, 42 meses o 42 meses es lo mismo que el tiempo, tiempos y la división de tiempo, que es 3 años y medio. Nuevamente, en el calendario hebreo solo hay 30 días por mes. 42 meses, 30 días cada mes, eso es 1260 días, pero también sabemos que un día en profecía bíblica equivale a un año literal. De modo que ese periodo profético de 42 meses en realidad es 1260 años literales. ¿Qué es el símbolo de un dragón en la profecía bíblica? Apocalipsis 12 y el versículo 9 dice: «Y el gran dragón fue arrojado, esa vieja serpiente llamada el diablo y Satanás». Entonces, en el sentido primario, el dragón es el diablo, pero hay una aplicación secundaria. Apocalipsis 12, comenzando en el versículo 4, hablando sobre el dragón, dice: «Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba lista para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto que naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con una vara de hierro, y su hijo fue arrebatado a Dios y su trono». En primer lugar, ¿qué es un dragón? Un dragón es una bestia, y recuerda, una bestia en la profecía bíblica es un símbolo para un reino. Ahora, ¿quién era el hijo varón que fue arrebatado a Dios y su trono? Ese sería Jesucristo. Entonces, el versículo 4 dice que este dragón, esta bestia o este reino, quería devorar al hijo varón que era Jesucristo, o matar a Jesucristo tan pronto naciera. ¿Quién era el rey del reino que intentó matar a Jesucristo tan pronto naciera? En Mateo 2 fue el rey Herodes de Roma pagana, quien ordenó matar a todos los hijos de Belén menores de 2 años, con la esperanza de que Jesús fuera uno de los que fueran asesinados.
se sintió amenazado por Jesús porque escuchó la profecía de que un día este niño tomaría el poder. Entonces, en un sentido secundario, el dragón también es Roma pagana. Nuevamente, el dragón en el sentido primario es Satanás y en el sentido secundario, Roma pagana. ¿Qué es el símbolo de una espada en la Biblia? Efesios 6 y versículo 17. Y toma el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en el sentido primario, la espada es la palabra de Dios o la Biblia. Romanos 13, versículo 1 al 4. Que cada alma esté sujeta a los poderes superiores, hablando del gobierno civil, el poder civil, porque no hay poder sino de Dios. Los poderes que existen son ordenados por Dios. Quien por lo tanto resiste el poder, resiste la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán condenación para sí mismo. Porque los gobernantes no son un terror para las buenas obras, sino para el mal. Entonces ¿no tendrán miedo del poder? Haz lo que es bueno, y tendrás alabanza de lo mismo, porque Él es el ministro de Dios para ti, para bien. Pero si haces lo que es malo, ten miedo, porque no lleva la espada en vano. Entonces, la espada en el sentido primario es un símbolo de la Biblia y en el sentido secundario es un símbolo del poder civil. Ahora, ¿qué es una imagen en la Biblia? En Génesis 1, versículo 26, y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Éxodo 20 en el versículo 4. No te harás ninguna imagen grabada ni ninguna semejanza de algo que esté arriba en el cielo, o que esté en la tierra debajo, o que esté en el agua debajo de la tierra. Entonces, en la Biblia, una imagen de algo es una semejanza de algo. Ahora, ¿cuál es la definición bíblica de adoración? La palabra para adoración en hebreo es la palabra shaka, y en griego es la palabra proskuneo. Estas dos palabras significan inclinarse, agacharse, venerar, postrarse o someterse a alguien o algo. Entonces, la definición bíblica de la adoración es inclinarse y postrarse en sumisión y obediencia a alguien o algo, generalmente en un sentido espiritual o religioso. Entonces, de nuevo, aquí están las claves. Una bestia es un símbolo de una superpotencia. El mar o las aguas es símbolo para las multitudes, naciones y lenguas. En otras palabras, un área densamente poblada. Un cuerno es símbolo de un rey, reino o potencia. Las dos definiciones bíblicas de blasfemia. Número 1, cuando un hombre dice ser Dios en la tierra, eso es blasfemia. Y número 2, cuando un hombre dice tener el poder de perdonar el pecado, eso también es blasfemia. El periodo de 42 meses es de 1260 días en profecía, que son 1260 años literales. El dragón en el sentido primario es Satanás y en el sentido secundario es Roma pagana. La espada en el sentido primario es la Biblia y en el sentido secundario es el poder civil. Una imagen en la Biblia es una semejanza de algo, y adorar significa inclinarse y postrarse en sumisión y obediencia a alguien o algo, generalmente un sentido espiritual o religioso. Entonces, ahora que conocemos las claves, vamos a leer Apocalipsis 13 a partir del versículo 1. Aplicaremos estas claves y veremos que la primera bestia de Apocalipsis 13 tiene descripciones muy similares a las de otra entidad que fue profetizada en una de las visiones de Daniel 7. Yo creo que solo leyendo Apocalipsis 13 y el versículo 1, cuando apliquemos estas claves, ustedes comprenderán claramente quién es esta entidad. Apocalipsis 13, comenzando desde el versículo 1. Y me puse de pie sobre la arena del mar, y vi una bestia levantarse del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia. Ahora apliquemos las claves. Entonces Juan vio una bestia o una superpotencia surgir del mar o un área densamente poblada,
con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia, lo que significa que esta superpotencia va a reclamar ser Dios en la tierra y va a decir que tiene el poder de perdonar el pecado. Esto ya debería darles una indicación clara de quién podría ser esta entidad. Es una superpotencia que sale de un área densamente poblada y afirma ser Dios en la tierra y dice tener el poder de perdonar los pecados. Muy familiar. Versículo número 2. Y esta bestia o la superpotencia que vi era como un leopardo, y sus pies eran como los pies de un oso, y su boca como la boca de un león, y el dragón o Satanás o Roma pagana le dio su poder y su silla y gran autoridad. Entonces, tenemos una superpotencia que proviene de un área densamente poblada. Reclamará ser Dios en la tierra, afirmará tener el poder de perdonar el pecado, y Roma pagana le dio su poder y su silla y gran autoridad. ¿Quién podría ser? Sigamos. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón o obedecieron a Roma pagana, que le dio poder a la bestia o esta superpotencia, y adoraron a la bestia o obedecieron a esta superpotencia, diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Quién podrá hacer guerra con él? Entonces ahora tenemos una superpotencia que proviene de un área densamente poblada, que afirmará ser Dios en la tierra y afirmará tener el poder de perdonar el pecado, y Roma pagana le dio su poder, su silla y su gran autoridad. Y adoraron la bestia diciendo: ¿quién puede hacer guerra con la bestia? Adoraron la bestia, que es un sistema religioso, y ¿quién puede hacer guerra con la bestia? Ese es un sistema político. Es una unión de iglesia y Estado. Sigamos. Y le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio poder para continuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio poder sobre toda tribu, lenguas y naciones. Entonces la superpotencia es un poder de persecución. Nuevamente blasfemará a Dios, afirmará ser Dios en la tierra y afirmará tener el poder de perdonar el pecado, y continuará 42 meses. Eso es 1260 días en profecía, 1260 años literales. Ahora, ¿cuál es la única entidad en el mundo que se ajusta a estas descripciones? Estoy seguro de que todos sabemos ahora de quién estaba hablando Juan. Sigamos. En el versículo 8, y todos los que moran en la tierra lo adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Nuevamente será un sistema religioso. Adorarán a la bestia. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes ya saben qué entidad estaba describiendo Juan en esta profecía. ¿Quién es la bestia? Es otra vez nada menos que el papado. El papado es la única superpotencia que se adapta perfectamente a todas estas descripciones. El papado es una superpotencia que surge de un área densamente poblada, que dice ser Dios en la tierra y afirma tener el poder de perdonar el pecado. Y ya sabemos que Roma pagana le dio al papado su poder, su silla y su gran autoridad. El papado es un sistema religioso, así como un sistema político. Es una unión de iglesia y Estado. El papado blasfema contra Dios. El papado es la única entidad en el mundo que gobernó durante exactamente 1260 años. Y durante esos 1260 años, el papado hizo la guerra contra los santos y mató a los santos durante un tiempo llamado la Edad Media. Entonces, esta profecía es la misma que las profecías anteriores. En Daniel 2, Dios nos dio una línea de tiempo, la base de esta profecía. En Daniel 7, Dios nos da la misma profecía, pero más detallada. Ahora en Apocalipsis 13, Dios nos da la misma profecía y aún más detalles.
Apocalipsis 13, empezando del versículo 9. Si alguno tiene oído, que oiga. El que lleva a la cautividad irá al cautiverio. El que mata con la espada debe ser asesinado con la espada. La Biblia dice que el que lleva al cautiverio, él mismo irá al cautiverio. Y el que mata con la espada, la Biblia y el poder civil, él mismo debe ser asesinado con la misma cosa. La Biblia y el poder civil. Ahora recuerda que el papado gobernó desde 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo, que es exactamente 1260 años. Durante esos tiempos, las personas usaban la Biblia y protestaban contra el papado, exponiendo el papado usando la Biblia, la espada, que el papado era el cuerno pequeño o el anticristo de la Escritura. Y muchos cristianos en aquel tiempo protestaron contra el papado. Este fue el nacimiento del protestantismo. ¿Qué sucedió en el 1795 después de Cristo? Napoleón estaba cansado de recibir órdenes del Papa y del papado, por lo que envió al general Berthier para arrestar al Papa y reclamar Roma. El Papa de ese tiempo, quien condujo a la gente al cautiverio, él mismo fue llevado al cautiverio. Entonces el papado fue asesinado con la espada, que era la Biblia, y luego murió por el poder civil en exilio. El que lleva al cautiverio, él mismo debe ser llevado al cautiverio. El que mata con la espada, él mismo debe ser asesinado con la espada. La bestia recibió su herida mortal. Ahora, por supuesto, el papado permaneció, pero el poder le fue quitado. Y así, mientras el papado iba en camino hacia abajo, Juan ve otra bestia que sale de la tierra. Apocalipsis 13, versículo 11. Y vi a otra bestia que salía de la tierra, y tenía 2 cuernos como un cordero, y hablaba como un dragón. Ahora, ¿quién es esta nueva bestia que sale de la tierra? Hagamos una lista de las descripciones que la Biblia nos da sobre esta segunda bestia de Apocalipsis 13. Número 1, es una bestia, lo que significa que es una superpotencia. Número 2, esta superpotencia se levanta justo cuando el papado estaba en descenso, que es en el año 1798, por lo que esta superpotencia se levantará a finales de 1700. Número 3. Tengan en cuenta que la profecía va de este a oeste. En Daniel 2 y Daniel 7, ese primer reino fue Babilonia. El segundo reino fue Medo-Persia, que está al oeste de Babilonia. El tercer reino fue Grecia, que está al oeste de Persia. Y el último reino fue Roma, que está al oeste de Grecia. Roma le dio su silla y autoridad al papado. ¿Dónde entonces se levantará esta bestia parecida a un cordero? Esta superpotencia. Si seguimos el movimiento de la profecía, debería surgir en el hemisferio occidental y no el hemisferio oriental, en el nuevo mundo y no el viejo mundo. Entonces la característica número 3, esta superpotencia surgirá en el hemisferio occidental, en el nuevo mundo y no el viejo mundo. Número 4, saldrá de la tierra, que es lo opuesto al mar. El mar está lleno de agua, y recuerda que el agua en profecía bíblica es un símbolo para las naciones y los pueblos y lenguas de las personas o un área densamente poblada. Si la tierra es lo opuesto de un mar, entonces la tierra debe ser un área escasamente poblada. Número 5, será una bestia parecida a un cordero. Ahora recuerda que el cordero es Cristo, por lo que es una superpotencia con valores cristianos. Es una nación cristiana con principios cristianos. Ahora, ¿cuáles son los 2 cuernos? Recuerda que un cuerno en profecía bíblica es un símbolo de reyes, reinos o poderes, o puedes decir 2 principios. La primera bestia tenía 10 cuernos y 10 coronas, que indican que esos 10 cuernos o 10 reinos tenían 10 reyes. Esta bestia parecida a un cordero tiene 2 cuernos, no tiene coronas. Por lo tanto, es una nación cristiana con 2 principios cristianos. Ahora, ¿cuáles son los 2 principios de Cristo? En Mateo 22, versículos 36 al 40, se le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante?
Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces los dos principios de Cristo son amar a Dios y amar a tu prójimo. Por eso Dios escribió específicamente los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, no una ni 3, 2 tablas de piedra, por una razón muy específica. La primera tabla, que contiene los primeros 4 mandamientos, describe nuestro deber hacia Dios, gobernado estrictamente por un poder religioso. Este es un reino espiritual. La segunda tabla, que contiene los últimos 6 mandamientos, describe nuestro deber hacia el hombre, nuestros vecinos, gobernados estrictamente por un poder civil. Este es el reino civil. Ahora, estos 2 principios fueron establecidos por Jesucristo mismo en Marcos 12. Un grupo de personas vinieron a preguntarle a Jesús: Maestro, sabemos que eres verdadero y que no te preocupas por ningún hombre, porque no miras a la persona del hombre, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. ¿Es lícito rendir homenaje a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tientan? Tráeme un centavo, puedo verlo. Y lo trajeron, y él les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: César. Y respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En el contexto, Dios controla el poder religioso o el reino espiritual, y César, hoy lo llamamos el gobierno, controla el poder civil o el reino civil. Entonces, los 2 principios son iglesia y Estado, y la separación de los dos. Esta bestia parecida a un cordero es una nación cristiana que reconoce la separación de los 2 poderes, iglesia y Estado. Hagamos un resumen de las descripciones que se nos dan sobre esta segunda bestia. Número 1, será una bestia o una superpotencia. Número 2, saldrá a finales de 1700. Número 3, surgirá en el hemisferio occidental, en el Nuevo Mundo y no el Viejo Mundo. Número 4, surgirá en un área escasamente poblada. Y número 5, será una nación cristiana que reconoce los 2 principios de Cristo, los principios de iglesia y los principios de Estado, y la separación de los 2. ¿Cuál es la única superpotencia de base cristiana que surge a fines del 1700 en un área escasamente poblada del hemisferio occidental que reconoce la iglesia y el Estado y la separación de los 2? No es otro más que los Estados Unidos de América. ¿Es Estados Unidos una superpotencia? Los Estados Unidos de América es en realidad una de las superpotencias más influyentes del mundo en la actualidad desde el papado. Surgió a fines del siglo 1700. 1776 fue la Declaración de Independencia. 1783 fue el fin de la Guerra Revolucionaria contra Gran Bretaña. 1787 se enmarcó la Constitución de los Estados Unidos. 1789 se ratificó la Constitución de los Estados Unidos. 1789 a 1797, George Washington fue nuestro primer presidente. Entonces, mientras el papado caía en 1798, Estados Unidos establecía silenciosamente su poder y dominio. Número 3. Surgió los Estados Unidos de América en el hemisferio occidental. No es ningún secreto que los Estados Unidos de América surgió en el Nuevo Mundo, en el hemisferio occidental. Incluso nuestra moneda indica que estamos establecidos en el Nuevo Mundo, y Estados Unidos incluso le llama a esto el Nuevo Orden Mundial. Número 4. Surgió Estados Unidos en un área escasamente poblada. Cuando se descubrió América por primera vez, este continente apenas estaba poblado. Y número 5. Los Estados Unidos de América reconoce la Iglesia y el Estado y la separación de los dos.
Tenemos una constitución que realmente protege la separación de la Iglesia y el Estado. La razón por las cuales nuestros padres fundadores vinieron a América fueron porque intentaban separarse del rey de Gran Bretaña y también del rey que dirige la Iglesia y el Estado, que es el Papa. Esta es la razón por la cual surgimos como una república y una nación protestante. El republicanismo es un reino sin rey y el protestantismo es una iglesia sin papa. Estados Unidos de América es la única entidad en el mundo que se ajusta a las descripciones de esta segunda bestia de Apocalipsis 13. Y Juan dice que la segunda bestia, los Estados Unidos de América, comenzará a hablar como un dragón. La marca de la bestia. Así que por ahora, es probablemente que todos estemos abrumados por lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora. Hemos estado viendo cómo se desarrolla la interpretación de la profecía y entendemos muy claramente el cumplimiento intricado de estas profecías a lo largo de la historia. Daniel 2 habla de una estatua que ahora conocemos, describe el esquema de la línea de tiempo de la historia. Hemos expuesto los pies de esa estatua y ahora sabemos que los pies de hierro y arcilla representan la división de Roma, la mezcla de iglesia y estado y la mezcla de cristianismo y paganismo. Daniel 7 explica la misma profecía, excepto que Dios nos da más detalle sobre el tiempo del fin. El cuerno pequeño que ahora conocemos que es el papado. Pasamos a Juan el Revelador y Dios nos da una vez más la misma profecía, pero nuevamente nos da más detalles sobre los últimos tiempos. Dios nos hace saber que el papado recibe su herida mortal y mientras recibe esta herida mortal, Estados Unidos se levanta silenciosamente al poder. También hemos expuesto los símbolos que Dios usa para comunicarnos visiones proféticas. Estamos casi al final. Ahora estamos en la era de esta segunda bestia de Apocalipsis 13, que es América. Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos como un cordero y hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia delante de él, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y hace grandes maravillas, de modo que hace descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres, y engaña a los que moran en la tierra por medio de esos milagros que él tenía poder para hacer a la vista de la bestia, diciendo a los que moran en la tierra que deberían hacer una imagen de la bestia, que tenía la herida de una espada y vivió. Ahora recuerda, una imagen significa una semejanza de algo. La Biblia dice que Estados Unidos hará una imagen del papado. ¿Qué era el papado? Fue una superpotencia perseguidora que unió a la iglesia y el Estado y persiguieron a los cristianos que no obedecían sus mandamientos. Esto significa que los Estados Unidos de América también unirá a la iglesia y el Estado y perseguirán a aquellos que no obedecen los mandamientos de este pronto ser imagen del papado. Y esto es algo que ha estado sucediendo lentamente en los últimos tiempos y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y enlazados, que reciban una marca en su mano derecha o en su frente, y que ningún hombre podría comprar o vender excepto el que tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La palabra griega que Juan usó para marca es la palabra charagma. Significa un sello, una marca impresa o un distintivo de servidumbre. Entonces, en la Biblia, una marca es una impresión o un sello que indica la propiedad. Apocalipsis 14, empezando del versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en voz alta: si alguno adora la bestia y su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él mismo beberá del vino de la ira de Dios. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso día ni noche quienes adoran a la bestia y su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 20 y versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio, y vi las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
y que no habían adorado la bestia, ni su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes, ni en sus manos derechas, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Al leer estos versículos, podríamos haber notado algo muy particular sobre la marca de la bestia, y eso es que está muy relacionado con la adoración de la bestia y su imagen. Recuerda, adorar significa inclinarse ante, postrarse en sumisión y obediencia a los mandamientos de alguien religiosamente. Entonces, quien tenga la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, directamente significa que están adorando a la bestia, inclinándose ante la bestia y sometiéndose a los mandamientos de la bestia siendo el papado. Entonces tiene sentido ahora por qué es la marca de la bestia. Esta marca indica la propiedad, para que uno pueda saber quién pertenece a la bestia por la marca dada en su frente o en la mano derecha. Entonces, si tienes la marca de la bestia o la firma de la bestia, significa que perteneces a la bestia, lo adoras, obedeces sus mandamientos y reconoces que Él te posee y le das tu lealtad. Ahora, antes de revelar cuál es la firma o marca real del papado, hagamos otra pregunta. Si el papado tiene una marca que nos dice quién pertenece al papado, ¿Dios también tiene una firma que Él da en la frente o en la mano derecha que indica quién le pertenece a Él? Apocalipsis 7, versículo 2 y 3. Y vi a otro ángel que ascendía desde el este, con el sello del Dios viviente, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les dio para dañar la tierra y el mar, diciendo: no lastimes la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. La palabra griega que Juan usa para sello es sfragis. Significa un sello, firma o una marca que indica autenticidad. Entonces, Dios también tiene una marca o firma que es su sello y se da en la frente de aquellos que le pertenecen. Al final, las personas se dividirán en 2 grupos, con el tema principal de adoración u obediencia. Los que le pertenecen a la bestia, que adoran y obedecen a la bestia o al papado, son identificados por la marca de autoridad del papado, y aquellos que pertenecen a Dios, que adoran y obedecen a Dios, son identificados por el sello de Dios. Una marca y un sello son esencialmente lo mismo. Es el signo o firma que significa a quién perteneces. Un sello en la antigüedad es la firma oficial de un rey o cualquier persona con autoridad que muestra el nombre, el título y el territorio de la autoridad. Todavía usamos sellos hasta el día de hoy. Por ejemplo, el sello del presidente Trump dice Donald Trump, ese es su nombre, presidente, ese es su título, de los Estados Unidos de América, ese es su territorio. En la época de Esdra, el sello del rey Darius leía Darius, ese es su nombre, el rey, ese es su título, de Persia, ese es su territorio. En el tiempo de Jesús, el sello de Pilato decía Pilato, ese es su nombre, gobernador, ese es su título, de Judea, ese es su territorio. ¿Cuál es entonces el sello de Dios? Notaremos que el sello de Dios se encuentra en un lugar muy específico. Recuerda, el sello oficial o la firma de un rey debe tener su nombre, su título y su territorio. ¿En qué parte de la Biblia podemos encontrar la firma de Dios? Una pequeña pista lo escribe con su propio dedo. Éxodo 20, empezando del versículo 8. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el 7º día es el día de reposo del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu criado, ni tu criada, ni tu ganado, ni tu extraño que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días el Señor, ese es su nombre, creó, ese es su título como el Creador, el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, ese es su territorio. Y descansó el 7º día, por lo cual el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios no tuvo que hacer un 7º día, pero lo hizo,
para que en ese día podamos reconocer quién es el Creador. Dios hizo el séptimo día para que nosotros lo reconozcamos. El Señor nuestro Dios fue el Dios que creó el mundo en 6 días y que todo le pertenece a Él. Y así, al guardar y observar el sábado, reconocemos que pertenecemos a Dios. Es por eso que Dios dice en Ezequiel 20, versículo 12, «Además, también les di mis días de reposo como una señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor que los santificó». Y en el versículo 20, «Santifiquen mis días de reposo y serán una señal entre tú y yo, para que sepáis que yo soy Jehová tu Dios». Al guardar el sábado, estamos reconociendo la señal de que pertenecemos al Señor nuestro Dios. Y no es solo para los israelitas o los judíos, porque Jesús mismo dice que el sábado fue hecho para el hombre. No solo para los judíos. Adorar a Dios significa obedecer los 10 mandamientos, pero el sábado es específicamente el sello de Dios. Cualquiera puede obedecer los 9 mandamientos. Cualquiera de cualquier grupo religioso puede abstenerse de asesinar, abstenerse de robar, abstenerse de la codicia o usar el nombre de Dios en vano. Pero cuando guardas el sábado, estás reconociendo quién es realmente tu Dios. Estás reconociendo que Dios es tu Dios. Entonces, si el sábado del séptimo día es el sello de Dios, ¿cuál es entonces la marca de la autoridad del papado? De nuevo, no estoy aquí para hacer enemigos o para avergonzar a nadie. Solo estoy aquí para decirle a la gente la verdad. Registro Católico de Londres, Ontario, 1 de septiembre de 1923. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia, y esta transferencia de la observación del sábado es una prueba de ese hecho. H. F. Thomas, Chancellor del Cardenal Gibbons. Por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio sábado, día de reposo, a domingo fue su acto, y el acto es una marca de su autoridad eclesiástica en las cosas religiosas. Cardenal Gibbons, en Fe de Nuestros Padres, edición 92, página 89, admite libremente: puedes leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás una sola línea que autoriza la santificación del domingo. Las Escrituras hacen cumplir las observaciones religiosas del sábado, un día que nosotros, la Iglesia Católica, nunca santificamos. De nuevo, El Espejo Católico, publicación oficial del Cardenal James Gibbons, 23 de septiembre del 1893. La Iglesia Católica, en virtud de su misión divina, cambió el día de sábado a domingo. Nuestro visitante dominical, 5 de febrero de 1950. Los protestantes no se dan cuenta de que al observar el domingo aceptan la autoridad del portavoz de la Iglesia, el Papa. ¡Qué admisión tan impactante! La observancia del Sagrado Domingo, en lugar del sábado, afirma que la Iglesia de Roma es la marca de la autoridad del papado. El emperador Constantino introdujo por primera vez la santidad del domingo a los cristianos que guardan el sábado, cuando se convirtió en el primer papa, contrario a las creencias populares pero falsas de que Pedro fue el primer papa. El primer día de la semana fue el día de los paganos en aquellos tiempos, reconociendo para adorar a sus dioses del sol. Lo llamaron el día del sol o domingo. Entonces, al observar el domingo en lugar del sábado de Dios, estamos adorando al Papa obedeciendo los mandamientos del Papa, en lugar de adorar a Dios obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Por qué el sello de Dios y la marca de la bestia está en la frente o la mano? Deuteronomio 6, empezando del versículo 1. Estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor tu Dios mandó enseñarte, para que los hagas en la tierra donde vas a poseerla, que puedas temer al Señor tu Dios, que guardes todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días se prolonguen.
Esto estaba hablando de los mandamientos de Dios. Vamos al versículo 8. Y los atarás como una señal en tu mano, y será como frontales entre tus ojos. Dios dice que estos 10 mandamientos deben ser una señal en nuestras manos y como frontales entre vuestros ojos. Eso sería la frente. Ahora, ¿qué significa eso realmente? ¿Significa que tenemos que andar con 2 tablas de piedra unidas a nuestras manos o nuestras frentes? Claramente, eso no es lo que está hablando. La frente representa nuestras mentes. Eclesiastes 9, versículo 10. Cualquier cosa que tu mano encuentre para hacer, hazlo con tu poder. Entonces la mano representa nuestras acciones. Por lo tanto, aquellos que aman a Dios pondrán en sus mentes adorar a Dios obedeciendo sus mandamientos, incluyendo el sábado del 7º día, y se mostrará a través de sus acciones. Aquellos que adoran al papado en sus mentes obedecerán los mandamientos del papado, incluida la santidad del domingo, y también se mostrará a través de sus acciones. Ahora, esto no significa que aquellos que observen el domingo hoy ya tengan la marca de la bestia. Apocalipsis 13, empezando del versículo 15. Y él, que es la segunda bestia, que es América, tenía el poder de dar vida a la imagen de la bestia, que es la semejanza del papado, la unión estadounidense de la iglesia y el Estado, que la imagen de la bestia, ambos deben hablar y hacer que todos los que no adoren la imagen de la bestia deberían ser asesinados. Entonces América hará una semejanza del papado, unirán iglesia y Estado, y esta unión de iglesia y Estado debería hablar. Entonces, ¿de qué habla una superpotencia cuando habla? Habla leyes y legislaciones. Y es por eso que dice la imagen de la bestia, esta unión estadounidense de iglesia y Estado debe hablar y causar o hacer cumplir que tantos como no adoren u obedecen esta unión estadounidense de iglesia y Estado deben ser asesinados. Y hace que todos, tantos pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y atados, reciban una marca en su mano derecha o en la frente, y que ningún hombre pueda comprar o vender, excepto el que tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y así Estados Unidos hará una unión de iglesia y Estado y legislará leyes que harán cumplir la observación del sagrado domingo para honrar al papado. Estamos al borde de esto hoy. En casi los 50 estados e incluso en otras partes del mundo tenemos una legislación llamada leyes azules. Las leyes azules, también conocidas como leyes dominicales, son leyes diseñadas para restringir o prohibir algunas o todas las actividades dominicales por razones religiosas, particularmente para promover la observancia de un día de adoración o descanso, instituyendo el sagrado domingo. Leyes azules o leyes dominicales nacionales ya están en los libros de leyes en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Ya está configurado, pero aún no se está enforzando. Ha habido esfuerzos para hacer cumplir esta ley. De hecho, el enemigo invisible ha estado insinuando sutilmente la aplicación de una ley dominical. En julio de 2014, el Papa Francisco dice en Catholic.org que trabajar el domingo tiene un efecto negativo en las familias. Él dice, tal vez es hora de preguntarnos si trabajar los domingos es verdadera libertad. El Papa también dijo que pasar los domingos con familiares y amigos es una opción ética para fieles y no fieles por igual. Agencia Católica de Noticias, 12 de agosto de 2015. El Papa Francisco dice, los domingos son un regalo de Dios. Francisco señaló los domingos como un momento particularmente importante para descansar, porque en ellos encontramos a Dios. Él enfatizó esto en el contexto de su discurso del 26 de septiembre en Filadelfia en el Encuentro Mundial de las Familias. Por lo tanto, no hay duda que enfatizando el día domingo es una prioridad en la agenda del Papa. Entonces, el Papa Francisco dice que el domingo es el día de la familia, pero la Biblia dice que el sábado es el día de familia. Después de que Adán y Eva fueron creados, Dios descansó con ellos como una familia.
El 1 de septiembre de 2017, el presidente Trump firmó una proclamación declarando el domingo como un día nacional de oración para el estado de Texas a raíz del huracán Harvey. ¿Cuánto tiempo más y cuántos desastres más le tomará a un presidente declarar una ley de santidad dominical? Apocalipsis 14, empezando del versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en voz alta: si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él mismo beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido derramado puro en la copa de su indignación. Así que al final, aquellos que adoran y obedecen al papado tendrán que beber el vino de la ira de Dios. Inmediatamente después de que el ángel anuncia esto, anuncia otra escena. En el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces los que adoran a la bestia y obedecen sus mandamientos caerán, y los que adoran a Dios y obedecen sus mandamientos sobrellevarán y se mantendrán al final. La aprobación se cierra rápido. Hemos visto cómo se desarrolla la profecía declarando que los eventos tendrán lugar desde Babilonia de la antigüedad hasta América del Nuevo Mundo. También hemos visto la adoración del sol en el día del sol que se transmite desde Babilonia antigua a América. Hermanos y hermanas, amigos y familiares, Dios nos dio profecía para advertirnos de esta crisis que se avecina porque nos ama y quiere que nos salvemos. Él quiere que nos arrepintamos y que recurramos al poder salvador de Cristo. ¿Pensarás en esto? Tu vida eterna depende de ello. Alabado sea Dios siempre. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Créditos finales. Toda la gloria sea a Dios.